Hoy día vamos a realizar el dibujo del incisivo central superior derecho. Para poder trabajarlo lo vamos a hacer según cuadrados porque es una hoja cuadriculada. Entonces vamos a primero hacerlo de mesial a distal 8 cuadrados. El largo del todo el diente lo vamos a poner con una medida de 23 cuadrados. A la raíz le dejamos 13 cuadraditos y a la corona 10 cuadraditos. Ponemos mesial hacia nuestro lado derecho y distal hacia nuestro lado izquierdo para poder ubicar que es el incisivo central del lado derecho. Y le ponemos B para ubicar que vamos a hacer vestibular porque hoy vamos a hacer el dibujo en todas sus caras. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Lo primero que vamos a hacer es dividir a la corona en 3/3. Entonces, si queremos dividirlo en 3/3, lo que hacemos es marcamos y preferible para que no se note mucho, lo vamos a hacer con líneas punteadas. Marcamos los 3/3 y de ahí lo que vamos a marcar o identificar cuando lo vemos al diente por vestibular, lo primero que vamos a ver son los puntos de contacto. El punto de contacto es lo primero que nos va a identificar en la anatomía cuando lo veamos por vestibular. ¿Por qué? Porque es la unión entre los otros dos dientes, que en realidad no es un punto, sabemos que es una superficie, pero nos ayuda a centrarnos para ubicarnos en el espacio. En un incisivo central, el punto de contacto por mesial es en el tercio incisal, salvando que este es el tercio incisal, este es el tercio medio y este el tercio cervical. ¿Sí? Considerando así el tercio incisal, vamos a considerar el medio del tercio incisal y en distal, como sabemos que tenemos una curva más marcada, el punto de contacto va a ser más bajo y va a ser a nivel de la unión del tercio incisal y del tercio medio. Entonces lo ubicamos acá. Lo hago un poco más larguito para poder identificar que tenemos superficies de unión. Entonces lo primero que vamos a dibujar es el borde incisal. En el borde incisal, primero vamos a hacer una pequeña curva por mesial, porque es muy chiquitita, porque acuérdense que es casi 90 grados. Y de ahí nos vamos a seguir de frente. Si queremos dibujarlo con mamelones, lo que vamos a hacer es una pequeña curvita y nos vamos hasta el medio. Esta línea que he marcado aquí es el medio exacto, porque como era 8 cuadraditos, aquí está el cuarto. Y a partir del medio vamos a comenzar a subir. Subimos hasta, como ven, terminando el primer cuadradito. Está mucho más abierta y está un poco más cóncava. Después de hacer el borde incisal, lo que vamos a hacer es la ubicación de nuestra uca. Porque como queremos hacer primero esta vertiente o esta margen mesial es recta y la distal es cóncava. Y la uca, acuérdense, no está totalmente ubicada en el centro. En todos los dientes está ligeramente distalizada. Entonces ubico mi centro, ¿para qué? Para hacer una pequeña marca más que va a ser irme a medio cuadrado hacia distal para que esa uca esté ligeramente hacia distal. Entonces voy a hacer mi base de acá, que es mi uca. Y que se va a ir hacia el otro lado, ahí me voy a quedar, ¿sí? No está totalmente recta, ni está simétrica, ¿se dan cuenta? Está yéndose hacia un costado. Y de aquí lo que voy a hacer es juntarlos. Entonces ya hice toda esta superficie, dejé recta esta superficie en tercio medio y ahora me voy separando.
Angulo. Traten de mover la hoja porque moviendo la hoja como que nos damos la idea de cómo se van a poder juntar los otros dos planos. Aquí digamos me abrí demasiado. Ya cuando junto estos dos puntos y estoy viendo hacia dónde me voy, ya puedo terminar de arreglar. Obviamente a la primera no nos va a salir, tenemos que ir practicando, lo vemos muy ancho, para eso estamos trabajando con lápiz y borrador. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Está recto y mesial. Ahora, ¿qué vamos a hacer en distal? En distal queda más corto y lo que queremos es ir jugando, haciendo la unión hasta acá y de ahí nos separamos. ¿Y cómo vamos a juntar con el otro lado? Haciendo una pequeña concavidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí yo no estoy haciendo lo recto en diagonal, sino le estoy haciendo una pequeña concavidad. Porque en distal siempre tiene esa característica. El borde distal tiene una pequeña concavidad y el mesial va más recto, ¿no? Y ahí ya tenemos la cara vestibular con todas las características generales. Lo siguiente que vamos a hacer es la raíz. ¿Qué características vamos a ir viendo en la raíz? La raíz es distalizada, entonces agarro, me ubico acá. Este es mi medio. Si ese es el medio, que es 4 cuadraditos, en mi quinto cuadradito voy a hacer mi curva, porque si lo hago al medio no me va a salir ligeramente distalizada. Entonces lo primero que me gustaría que vamos a trabajar es distalizando y aquí hago un poquito mi curva, o sea, digo, hasta aquí va a ser. ¿Desde dónde comienzo en la corona? Desde el segundo cuadradito. Y lo primero que vamos a tratar de marcar es recto, ¿sí? Vamos marcando lo más recto posible, nos vamos acercando los primeros 2/3 de la raíz, ¿sí? Y de ahí igual, segundo cuadradito, pero más pegado, ¿se dan cuenta? Entonces voy avanzando y ya voy viendo mi punto de inicio de la raíz y mi punto final. Entonces ahí voy a buscar juntarlos. Igual, volteo la hoja y así voy a tener una línea recta para trabajar. Siempre que quieran dibujar, ustedes tienen que sentirse cómodos. No importa que la hoja dé 1000 vueltas. Lo importante es que logren hacer. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el diente ligeramente hacia distal. Lo siguiente que vamos a hacer es caracterizarlo. Es como cuando le lleva una corona a su consultorio y lo ven recto, lo ven como artificial. ¿Por qué? Porque no tiene las estructuras anatómicas que ayude a caracterizar y a que se vea más natural. Entonces, no solamente es ver puntos de contacto, sino ver las características. ¿Qué características pequeñas van a hacer que el diente parezca un diente? Es como ver la cara de alguien, pero de lejos se lo veo borroso. Entonces, lo que quiero que se vea como diente, necesito que se noten los rebordes marginales, necesito que se noten los mamelones, necesito que se noten los periquematíes, ¿no? Eso es como para que se note el terminal de la raíz, porque ahorita estamos como un papel en blanco. Entonces, como comenzamos a caracterizar, por eso ya le quito las rayas para que me pueda dejar trabajar, que fueron de guía al inicio, y ahora más bien no me van a interferir. Comienzo con los rebordes marginales. ¿Qué hago con los rebordes marginales? Acuérdense que los rebordes marginales al inicio son lo más profundo. Algo que vamos a aprender en el sombreado es que comenzamos a sombrear muy cortito lo que vemos que está más lejos. Y lo que está más adelante llega más luz. Y como llega más luz, no tiene por qué tener sombreado. ¿Qué tiene sombreado? El final del diente. Entonces vamos a sombrear en diferente forma. Primero en los costados va a ser horizontal. Y cuando trabajemos en la uca va a ser vertical. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver mayor profundidad. 1. 2. Cuando hagamos los rebordes marginales hacia adelante ya no podemos hacerlo con la misma oscuridad. Hay que suavizar y hacer una sombra con el lápiz que sea menos fuerte. ¿Se dan cuenta? Aquí yo estoy haciendo la misma posición,
pero está menos fuerte en la misma ubicación con esa concavidad. ¿Sí? Igual acá. ¿Qué estoy marcando? ¿Por qué estoy haciendo una línea al costado y estoy dejando una parte que está en blanco? Porque estoy marcando mi reborde marginal. El reborde marginal es la base para dar la anatomía a los dientes. Con esto ustedes pueden jugar y lograr que el diente en tridimensional, cuando tengan una corona, tal vez que se vea más delgado, más ancho, porque si esta línea que ustedes ven acá, nosotras la anchamos, se va a cerrar y se va a ver un diente más chiquito. Miren, en esta posición ese es lo ideal. Entonces, si digamos, y eso lo digo no solo en el dibujo, cuando están haciendo el diente, cuando están arreglando sus coronas, si ustedes hacen que el bisel del inicio al final se cierre un poquito más, o sea, hacemos más gruesa esta parte, visualmente lo que estamos haciendo es de lo que está así, cerrar. Abierto, más grande. Pero si nosotros angulamos, entonces estamos cerrando la vista. Y visualmente lo que va a hacer el paciente es sentir que tiene un diente más delgado. ¿Se dan cuenta? Cambia la vista porque estoy cerrando el diente. Eso cuando tanto les dicen que los rebordes marginales ayudan a cambiar la anatomía visualmente porque un óvalo, si lo ves desde frente, lo vas a ver más flaco que un rectángulo. ¿Me entienden? Porque el rectángulo no tiene rebordes marginales, no tiene esta ovalado, que nosotros si le damos más ovalado o lo anchamos los rebordes marginales, entonces vamos a poder jugar con eso. Uno. Ahorita nosotros vamos a trabajar con un reborde marginal, obviamente promedio, entonces le damos 1 milímetro, pero es más o menos para irnos dando cuenta de cómo podríamos jugar con los rebordes marginales para cambiar el ancho cuando trabajamos en clínica. Segundo, lo siguiente que hacemos es lo que les dije, mamelones. ¿Por qué lo pongo en vertical? Porque hasta cuando tallamos hacemos lo mismo. Hacemos como un caminito abriéndolo, primero grueso y después va delgadito. ¿Hasta qué tercio? Más o menos hasta el tercio incisal nada más, ¿sí? Recuerden que había una raya aquí. Y en distal es un poco diferente. Angulado, suave, un poquito más profundo y ancho. Y me voy yendo hacia el tercio cervical, es más largo, ¿se dan cuenta? Pero me quedo en tercio medio, o sea, hacia allá, pero mi ubicación es hasta tercio medio y me abro hasta acá. Y aquí hay una pequeña, así como he hecho la concavidad de acá, es que esta zona es más cóncava, la característica del incisivo es que es más cóncava, entonces tengo que juntar las sombras para que esta parte se note más cóncava, ¿sí? Una cosa interesante es de todo lo que has trabajado, si simplemente haces esto, las sombras se van difuminando, pero lo que has trabajado queda y puedes jugar con el borrador. En el sentido que, ¿dónde era iluminado? Acá, vuelvo a limpiar. ¿Dónde iluminado? Acá, vuelvo a limpiar. Y eso me va creando lo mismo que he hecho, solamente que no se nota tanto las marcas que hice. ¿Dónde va primero la luz? En el centro. En el centro va a ir primero la luz, entonces borro y me quedo totalmente, entonces se va viendo cada vez más natural, ¿sí? Eso lo puedes oscurecer o lo puedes aclarar más. Entonces todo lo que has hecho se va viendo mejor. El hecho de que no se vean las rayas que trabajamos, pero como han visto, las rayas iniciales eran muy sutiles. Entonces vamos suavizándolo. Y en cervical, obviamente, el tercio incisal tiene un bisel. Por eso es que también le hacemos avanzar un poco la sombra, porque más o menos el primer milímetro, obviamente en dientes poquitito, pero aquí es primer milímetro y primer cuadrado, tiene esta parte, que son que lo que les decía, los periquematíes. No solamente el bisel, sino los periquematíes, que los vamos a marcar así, como si fueran, o líneas de imbricación también se conoce, ¿no? Que vamos a marcar líneas así, rayitas, ¿no? Entonces ahí está más caracterizado. ¿Qué hacemos con la raíz? La raíz es un cono ligeramente distalizado. Y como va a ser un cono y es más largo, es mucho más sencillo. Acuérdense, sombreo
al borde del extremo, porque obviamente ahí no llega la luz. Y siempre en lo que es la raíz es diagonal hacia arriba. Comienzo muy grande y voy achicándolo. Es más, aquí hasta puede desaparecer. ¿Por qué? Porque quiero pensar de que la luz entra por acá, de este costado. Todo es cuanto se piense. Las sombreadas se trabaja de acuerdo a cómo está entrando la luz. La luz entra primero por aquí arriba y aquí al costado no le llega porque está al final de los bordes. Y de ahí hacemos una marca acá. ¿Por qué? Acuérdense que si esta parte está elevada, aquí va a crear una sombra. Una pequeña sombra de la corona, ¿no? Entonces esa es una pequeña sombra. Y esas sombras o todo lo demás lo podemos ir difuminando. Y después al final, si no la queremos tan oscura, podemos limpiar el centro. Entonces ahí la tenemos caracterizada. Otro detalle. Ustedes aquí tienen una forma de corona. Puedes trabajar con forma cuadrangular, con forma triangular. Imagínense que viene una corona así y ustedes tienen la papila plana, ¿no? Viene la papila y ustedes dicen, qué bonita la corona, pero me está dejando todo este triángulo con el triángulo negro, tan fastidioso porque la papila se perdió porque era una encía delgada. Entonces, hay opciones de cambio de anatomía del diente, porque simplemente lo que hacemos es, entonces mejor hago, en vez de que sea una corona más triangular, la hago más cuadrado. Entonces hay que aumentar para cerrar ese triángulo negro. Entonces uno puede pedir al técnico, ¿sabe qué? Estoy viendo el triángulo negro, contorneamos un poquito más. Obviamente hay casos en donde lo contorneas y aún así se está notando un poco de la papila o el triángulo negro. Hay casos así. Opción B. Lo que hacemos, ¿sí? Porque no podemos cambiar mucho también la anatomía. Lo que podemos hacer es en palatino, también lo hacemos un poquito más gruesito. Entonces va a terminar de cerrar este triángulo. Si ustedes hacen una muela que va a quedar recta acá, concavidad que estábamos creando para una corona triangular ya no va a quedar. Si ustedes abren acá, así tengamos una papila, sin ver que haya isquemia, obviamente, tendremos que cambiar la anatomía totalmente. Lo que trabajamos al inicio era una más triangular. Pero si aumentamos acá, ya estamos dándole una corona más cuadrada. Obviamente la más bonita, a mi punto de vista, es la triangular. Y la ovoide, ¿no? En la ovoide simplemente voy a dejar este ángulo y voy a subir un poco más el ángulo redondeado de acá. Y eso me va a crear. Pero obviamente si quiero cerrar papilas me voy a quedar con una corona cuadrada. Y así mejoro el triángulo negro que pueda quedar. ¿Ya? Ese es en cuanto a la cara vestibular. Lo siguiente que vamos a realizar es la cara palatina. Comenzamos con marcar tercios. Entonces, si lo divido en 3 tercios, a 2, a 4, y marco las líneas punteadas. Lo siguiente va a ser lo que les estaba diciendo. Vestibular, marcamos puntos de contacto. En palatino igual vamos a marcar puntos de contacto. ¿Dónde era? En mesial, que es este es mesial, en el tercio incisal, y en distal justo en la unión del tercio incisal con el tercio medio. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser el borde incisal. Acuérdense, el borde incisal es una angulación muy pequeñita en mesial. De ahí voy avanzando, haciendo una pequeña insinuación para hacer el mamelón de un lado. Ya estoy en el medio, entonces si vamos a ir a distal, voy a subir más o menos hasta acá,
porque ya me voy a levantar del borde, voy a hacer una pequeña concavidad y voy subiendo. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es la uca. Igual, si mi uca está ligeramente distalizada y este es el medio, entonces me voy a venir hasta acá. Dibujo la uca, siempre la primera parte, solamente como el primer cuadrado. La primera marca del cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de ahí me voy a guiar para ir hacia los diferentes lugares. De este punto a este punto comienzo a avanzar todo el tercio incisal y de ahí me comienzo a separar y a guiarme para que se pueda ir de frente hasta el punto que trabajé de la uca. Del otro lado, igual. Entonces ya he subido por acá, me tengo que quedar pegada hasta el tercio medio incisal y ya sé que voy a bajar. Puedo bajar recto, puedo bajar teniendo una pequeña insinuación hacia adentro, no totalmente recto, para que se note la concavidad por distal. ¿Sí? Esto es igual que en vestibular, la única diferencia es que vamos a hacer la parte de la cara palatina. En la cara palatina vamos a diseñar primero cíngulo. ¿Ya? El cíngulo en la cara palatina de las incisivos tiene muchos modelos. Uno es en forma de I, otro es en forma de W, es más, otro es el W que se separa y que se hace así, ¿no? El que yo más trabajo, solamente para estandarizar y hacer como el intermedio, ni tan fácil ni tan difícil, hago la W. Pero uno encuentra todo, es más, en boca muchas veces no encuentra ninguno por los desgastes, el bruxismo, la tricción que existe en la normalidad y hasta en las coronas. Pero es importante tomarlo en consideración porque toda anatomía cumple una función. El cíngulo es el tope en el caso de que hubiera una mordida profunda para la oclusión, ¿sí? ¿Y por qué el cíngulo tiene que estar redondeado y gruesito y tiene que tener diferentes elevaciones y profundidades? Porque así cuando el paciente quiere hacer la parafunción, básicamente en el bruxismo, lo que va a pasar es que va a evitar que sufra demasiado el diente. Entonces, el cíngulo en forma de W, primero lo vamos a hacer la puntita ligeramente hacia distal. Entonces, si este es el medio del 4, esta sería la puntita y va a llegar hasta la mitad. Ahí está. Y ahí está mi otra. Bueno, la W en realidad va a quedar como si fuera una M, pues, ¿no? Hasta ahí. Y de ahí va a avanzar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer rebordes marginales. El reborde marginal va a caminar. Siempre trato de que no sea recto, sino que sea ligeramente cóncavo. ¿Se dan cuenta? Nunca hago líneas rectas. La anatomía del diente nunca es nada recto, porque eso, lo sinuoso es lo más natural. ¿Ya? Entonces tratamos de hacerlo ligeramente sinuoso. Ahí lo tenemos. Y de ahí vamos a marcar la raíz. Acuérdense, si este es mi medio y la raíz es ligeramente distalizada, me voy a un cuadradito. Y como me voy a ir a un cuadradito, lo que voy a hacer es, voy a comenzar a partir de eso, a hacer a 2 cuadraditos mi raíz. Eso me sirve de guía. Ahora de aquí me voy a pegar para avanzar de acá hasta acá, pero lo más recto posible en los primeros 2 tercios. No estoy cambiando de ángulo y recién me acerco hacia allá. ¿Ya? Y del otro lado igual, son 2 cuadraditos y me voy ligeramente cóncavo para que no me quede tan recto. Creo que podría mejorarlo aquí porque en realidad la concavidad va aumentando de acuerdo al diente, ¿sí? Básicamente es cónico, un poquito hacia un costado, no tiene mucha cintura, más va aumentando y en el incisivo lateral, en el canino. Lo siguiente que haríamos, ya que tenemos en general las características, sería hacer el sombreado.
¿Ok? Acuérdense que si son rebordes marginales, comenzamos a hacer el sombreado siempre de lo más alejado, porque estos bordes que son extremos son lo más alejado. Y de ahí, si esto es un rodete, el medio tiene que estar muy iluminado y los dos extremos son los que están más alejados, entonces son los que voy a sombrear. Acuérdense también en el medio de estos dos rodetes, porque los rebordes marginales son rodetes, que tenemos una fosa. Entonces, si esto es una fosa y la parte más profunda estará justo debajo del cíngulo, entonces la voy a remarcar y también va a crear una sombra en la parte que está más elevada de dentro de lo que voy a trabajar, que va a ser mucho más marcada. A veces tenemos una parte ligeramente cóncava acá. Entonces también la marcamos de lo que está cayendo de este lado. Este es el borde incisal, todo lo que está más adentro lo voy a sombrear. Y obviamente esta parte, como es más ancha, voy a hacer una sombra mucho más grande, porque es un bisel mucho más largo. Igual, ya hemos aprendido en la raíz, simplemente es en diagonal hacia arriba, diagonal hacia arriba, voy achicando acá porque la luz está viniendo por acá, y de ahí podemos ir jugando con la concavidad para que se note que está subiendo por ese lado. ¿Sí? Eso sería en la cara palatina. Siempre que pasamos el dedo podemos iluminar y quitar un poco con el borrador para que se vaya difuminando. Para la cara proximal, lo primero que nos va a dar como referencia va a ser la altura de contorno. La altura de contorno es la parte más gruesa del diente y esa es la que nos va a ayudar de referencia para comenzar a hacer el dibujo. Primero, las medidas. De largo es igual 23, altura de raíz 13, altura de corona 10, cuadrados, y de vestibular a palatino 6 cuadrados. Vestibular lo ponemos en el lado derecho de nosotros y palatino hacia el lado izquierdo. Lo siguiente, dividir en tercios. Entonces dividimos tercios. Esa división en tercios, acuérdense que lo hacemos suave para que después lo podamos borrar. Listo. Lo siguiente es, ¿dónde es nuestra altura de contorno por vestibular? Por vestibular es en la unión del tercio cervical y el tercio medio, o sea, en este punto. Es la parte más gruesa del diente. Y en palatino es en el tercio cervical. Cuando hablamos de solo el tercio cervical, nos vamos al medio del tercio cervical. Lo siguiente que vamos a hacer es el perfil vestibular. Entonces, lo que yo he hecho es aquí una marquita, que es el medio del diente, porque hasta ahí va a llegar, y otra que le he marcado la mitad del cuadradito. ¿Por qué? Tengo que venir de acá hasta acá para llegar a la altura de contorno, entonces voy a ir avanzando, y de ahí me quedo en esta parte, todo 2 cuadraditos por lo menos, y de ahí tengo que irme hasta allá. No tiene que ser recto, tiene que ser un camino ligeramente ovalado, ¿ya? Porque acuérdense que tiene que haber las 3 caídas, ¿no? 1, 2, 3 al borde incisal. Entonces, ese es mi contorno vestibular. Para el palatino, lo que voy a hacer, no lo voy a tomar totalmente redondo, sino va a ir en diagonal hacia 2 cuadraditos. Y de ahí no sigo yendo en diagonal, sino voy a bajar recto. ¿Hasta dónde? Hasta que me una con el otro. Acuérdense, nunca hacemos una línea continua, sino vamos caminando poco a poco. Para el otro, tenemos que hacer la parte más ovalada en el tercio cervical. Entonces avanzo hasta el tercio cervical y voy subiendo suavemente para poder encontrarme después con el otro que va a venir así. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el perfil. De este lado,
que estamos dibujando, por si acaso, es del lado distal. Lo estamos viendo desde distal. Como lo estamos viendo desde distal, cuando hacemos esto, lo siguiente que vamos a hacer es marcar lo que vamos a ver de distal. Lo que pasa es que lo que estoy dibujando acá es mesial. Si se acuerdan, mesial era más alto y distal tenía una parte redondeada. Entonces, esto es lo que estoy viendo de mesial. Y lo siguiente que voy a hacer, que va a venir por acá, recién es lo que voy a ver por distal, porque acuérdense que tenía una curva más elevada. Entonces voy a marcar como si fuera doble lo que recién estoy marcando. Esto es distal. Primero marco lo más extremo y de ahí me acerco. De ahí voy a trabajar la uca. La uca por distal le vamos a dar una profundidad de 2 cuadraditos. ¿Ya? Entonces me vengo cóncavo hacia ahí. Igual voy a voltear hacia allá. Está un poco agudo. Podemos dar un poquito más de concavidad. Ahí. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es la raíz. La raíz tiene que estar en un punto céntrico. 6 cuadrados, 3. Primero, acuérdense, hacemos nuestra curva de 2 cuadraditos. ¿Ya? De esa curva, lo que tengo que hacer es un plano inclinado que primero va recto y de ahí se va angulando hasta mi punto, que voy a trabajar. Y de igual del otro lado. Esta vez no se va a ir desde afuera, sino justo donde comienza la uca. La otra cara que vamos a trabajar es la cara mesial. Izquierda vestibular, derecha palatino. Y lo que vamos a remarcar son igual. Alturas de contorno en vestibular, en la unión de tercio medio con cervical y en palatino en el tercio cervical. Entonces lo primero que hacemos es marcamos nuestro inicio, que es la mitad del cuadradito, marcamos nuestro final y vamos haciendo el camino hacia allá. Vamos avanzando de acá hacia allá. Acuérdense que tenemos que tratar de hacerlo un poquito ovalado, no recto. Ahí. Aquí ya no marcamos esa doble marca que hicimos en distal porque es mesial, mesial es el más alto. La uca mesial menos profunda.
Para la cara oclusal vamos a trabajar con 8 cuadraditos de disto mesial y 6 cuadraditos vestíbulo palatino. Vestibular, palatino, mesial hacia su lado derecho y distal hacia su lado izquierdo. Lo que he marcado es el medio de cada lado para poder comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Primero hacemos el borde incisal. Nos ubicamos con el borde incisal de aquí para arriba. Hacemos el borde incisal. Esta va a ser la ubicación. El contorno de un incisivo central es de forma triangular. Tenemos la tendencia a hacerlo cuadrado. La convergencia es lo que vamos a encontrar más importante en este. Entonces vamos a hacer primero el borde incisal por vestibular. Acuérdense que tenía pequeños mamelones. Entonces no lo vamos a dejar totalmente recto. Aquí, ¿qué cosa tenía? Los rebordes marginales. Le vamos a hacer un reborde marginal, el otro reborde marginal, que se va a notar ligeramente así. Y lo siguiente por vestibular. ¿Cómo tiene que verse? No recto, ligeramente, redondeado y simétrico. ¿Y cómo tiene que verse por palatino? Lo que le decía, ahí es donde se ve la parte triangular. Pero en este caso, en el incisivo, es ligeramente hacia distal. Entonces hacemos un punto acá y de aquí es donde vamos a hacer recién esta concavidad, convexidad. Y ahí avanzamos. ¿Sí? Es algo ligero, no es mucho, medio cuadradito. ¿Ven? Entonces esto es en general el contorno triangular que tanto se habla, que es ligeramente redondeado sin esquinas acá. Y después en este contorno convergente. Lo siguiente es caracterizarlo. ¿Qué hacemos en vestibular mamelones? Acuérdense que distal es más amplio y se va hacia el extremo y hace una concavidad. Mesial es más corto y es suave. Aquí que tenemos rebordes marginales. Los rebordes marginales, acuérdense que tienen una forma de W. Entonces vamos a hacer la forma de W. ¿Sí? Ahí se nota más bonita la W. Siempre tratando de hacerla sinuosa. Al ser un reborde, obviamente que cuando sombreemos, ¿qué vamos a hacer? Primero los extremos. La única diferencia sería para sombrear en la fosa. Obviamente es más oscura porque es más profunda. Y las partes, todo puede tener una luz. ¿Dónde va a haber más luz? En el borde incisal. En el centro. Y en el centro. Listo.